Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del taller práctico del Laravel Framework, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente framework y este emergente framework, ¿cierto?, llamado Laravel. En los videotutoriales anteriores, específicamente en el último, en el número 4, estuvimos viendo cómo nos podíamos conectar, ¿cierto?, a la base de datos utilizando Laravel, ¿cierto? Vimos cómo se crea un modelo, vimos cómo utilizar el Eloquent, ¿cierto?, que es en este caso la clase ORM, ¿cierto?, que utiliza Laravel para precisamente manejar el tema de las conexiones a la base de datos y las consultas a la base de datos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es revisar cómo podemos nosotros realizar aplicaciones. Por ejemplo, vamos a aprender ahora cómo podemos crear un formulario. Vamos a ver toda la estructura de la creación de formularios. Para eso vamos a ver y utilizar la clase form que nos provee el Laravel precisamente para solucionar el tema de la creación de formularios utilizando el artisan de Laravel. Vamos a ver cómo Laravel nos ofrece la posibilidad de que también podamos realizar validaciones de los campos de los formularios con los cuales nosotros trabajamos. Y vamos a ver también cómo podríamos eventualmente, de hecho no eventualmente lo vamos a hacer, vamos a realizar el proceso de insertar un registro en la misma tabla de noticias con la que estábamos trabajando en el video tutorial anterior. Así que se viene bastante entretenido este cuento ahora. También vamos a ver cómo podemos crear un helper, que lo vamos a utilizar en este caso para crear, ¿cierto? Y desarrollar la estructura SEOSLOOK para las URL, que en definitiva es lo que en definitiva lo que nos va a dar la posibilidad de que por ahí podamos aprender a trabajar con registros que podamos administrar desde un backend, pero también registros que podamos administrar desde un frontend. Bien, entonces se viene bien entretenido el tema acá. Por lo tanto, no los aburro más. Vamos a cerrar la presentación rápidamente. Como siempre, comentarle a las personas que sigan mi trabajo que lo pueden hacer acá a través de www.cesarcancino.com, y para las personas que por ahí no pueden ver con claridad los videos desde el canal de YouTube, por ahí se ven un poco borrosos, ¿cierto? Entonces no hay problema porque puedes venir a mi página web. De hecho, acá por ejemplo está el último enlace del video tutorial número 4 del Laravel. Puedes entrar a él sin ningún tipo de problema. Y bueno, acá siempre les digo lo mismo, tienes el título, ¿cierto? La descripción del video, el envío de YouTube, pero lo más importante es que tienes un enlace acá que dice descargar, desde donde te vas a poder bajar a tu computador totalmente gratis, por supuesto, un archivo .rar que tiene primero que todo el video en formato MP4 con mejor calidad, y tiene también los archivos, el código fuente, ¿cierto? Con el que se trabajó en el video. Súper importante eso para que lo tengamos muy presente. Bien, también hacerles y extenderles la invitación a todos a que se creen su currículum digital acá en la plataforma de canalfreelance.net, ¿cierto? Que hemos desarrollado precisamente para ustedes, para que se puedan crear sus currículum digitales y puedan tener presencia en el mercado laboral. Bien, así que eso, no te aburro más y vamos entonces a colocar manos en el código. Aquí estoy en la documentación oficial del Laravel Framework, ¿cierto? Laravel.com. Vamos a ir a ver, en este caso acá, el apartado de la documentación, específicamente en lo que se refiere a la creación de formularios. Entonces, vamos a revisar acá. En este caso, esta sería la URL. Aquí está toda la documentación sobre todo lo que tenemos y tenemos disponible, ¿cierto? Para poder crear formularios al estilo Laravel. Entonces fíjate que es bastante simple. En este caso se utiliza la clase form. Acá lo están haciendo con doble llave, ¿cierto? Podías perfectamente también imprimirlo con un eco, ¿cierto? De PHP, no hay ningún tipo de problema con eso. Básicamente vamos a trabajar con dos métodos de la clase form. El método open, al cual le vamos a pasar un array de elementos. En este caso, uno de los elementos más importantes es el elemento URL, que representa el parámetro action de la etiqueta form, es decir, a dónde se va a ir el formulario. También acá le vamos a indicar el método, en este caso por ejemplo post, y todo lo que nosotros, todas las características que nosotros queramos indicarle al formulario también se las vamos a indicar acá sin ningún tipo de problema.
Tenemos que cerrar el formulario también con form close, que es precisamente para imprimir en pantalla el tag de cierre. Fíjate que acá, por ejemplo, te colocan también la posibilidad, puedes hacerlo también con eco, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Más acá abajo, bueno, está el tema de los tokens. Yo la verdad no ocupo mucho eso. Más acá abajo ya está la creación de campos. Fíjate, por ejemplo, podrías crear en este caso labels, ¿cierto? Y ya derechamente campos, por ejemplo, se usan dependiendo del tipo de datos, ¿cierto? Por ejemplo, pueden ser text area, eh, password, campos ocultos, rayo button, select, lo que sea, lo que tú quieras crear. ¿Cómo se hace? Con un eco, puede ser también con doble llave, ¿cierto? La clase de form, doble dos puntos y el campo que se va a crear. Acá están todos, los puedes revisar y puedes ir haciendo pruebas. En este caso nosotros en este video vamos a ocupar algunos para que puedas aprender y entender, ¿cierto? Cómo es el proceso de la creación de un formulario. Vamos a ver también el tema de los set flags que se usan para mostrar un mensaje en el tiempo de vida de una vista de la carga para poder mostrar mensajes de éxito o de error. Así que nada, se viene bien entretenido. Entonces vamos a colocar manos en el código. Yo tengo acá ya la clase 5 y la tengo abierta acá en el navegador. Bueno, esta es una prueba que estaba haciendo precisamente sobre lo que estábamos realizando. Esta sería la clase número 5. Tengo el mismo donde terminamos el video tutorial anterior. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir acá a esa clase 5 y vamos a ir a abrir acá el controlador test, ¿cierto? Que es el controlador con el que nosotros estamos trabajando. Bien, acá están todos los métodos que desarrollamos. Entonces vamos a crear otro método acá, en este caso public function, lo vamos a llamar get, así, de esta forma. Podría llamarse también get, qué sé yo, así sin ningún tipo de problema, pero por ahí la documentación lo estamos mirando y la mayoría de la gente también lo ocupa de esta manera. Vamos a colocarle entonces el return, ¿cierto? Para cargar el viewMake, ¿cierto? Podríamos copiar alguno de los que tenemos arriba sin ningún tipo de problema, por ejemplo acá este mismo, y vamos a cargar entonces el add blade, ¿cierto? Que ya eso creo que está bastante aprendido, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Fíjate una cosa interesante, vamos a tener que crear una réplica de este método también, acá mismo, pero ahora en lugar de llamarlo getAdd, lo vamos a llamar post-add. ¿Cuál es la idea? La idea es que desde este método, desde el método getAdd, se va a construir el formulario y cuando el formulario se envíe vía post, se va a recibir a través de este método que tenemos acá, que ya vamos a ir viendo cuál es el código, cuáles son las funcionalidades que le vamos a ir colocando. Entonces siempre vas a tener que trabajar dos métodos. Por ahí hay formas de hacerlo en uno, pero por ahí la documentación la he estado revisando y he estado viendo algunos videos también de por aquí, por allá, foros y todo, y la mayoría de la gente lo trabaja de esta manera, por lo menos lo que yo vi. Si alguno de ustedes lo trabaja de otra forma, me parece genial y compártalo en el foro, ¿cierto? O mándenme un correo, ¿cierto? Y ahí lo revisamos sin ningún tipo de problema. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Crear el add.blade, ¿cierto? Podríamos sacar una copia acá a alguna de las vistas que tenemos desarrolladas en la carpeta test, por ejemplo a esta misma, y la podríamos llamar entonces derechamente add. La abrimos, vamos a borrar lo que tenga porque si no nos va a dar un error, entonces todo esto ya creo que no es necesario. Le vamos a cambiar el título acá, entonces le vamos a colocar por ejemplo agregar. Agregar noticia porque estamos trabajando con una tabla, ¿cierto? Recuerda del video tutorial anterior, tenemos la tabla noticias, ¿cierto? Que es con la que nosotros vamos a trabajar. Bien, ok. Si lo probamos ahora, por ejemplo, acá en el navegador, colocamos test/add, no deberíamos tener ningún tipo de problema y ahí está el title, ¿cierto? Y está todo cargando, no marcha según los planes, como dijo el emperador del universo en la guerra de las galaxias. Ok, ahora lo que vamos a hacer es ir creando nuestro formulario. Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es tomar lo que está acá en la documentación sobre el tag open y el tag close. Entonces podríamos copiar y pegar esto mismo que está acá y colocarlo aquí, ¿cierto? Para que podamos comenzar a trabajar. Recuerda form open
¿cierto? Y aquí le vas a pasar un arreglo con los valores. En este caso la URL representa el action, entonces debería ir a test slash add, ¿cierto? Le vamos a pasar otro parámetro que va a ser el método method igual post, ¿cierto? Para que el formulario se envíe vía post. Y acá, bueno, acá colocamos el tag de cierre, ¿cierto? El form close. Y si podemos revisar ya, por ejemplo, actualizamos aquí, no deberíamos tener, perdón, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Revisamos el código fuente, fíjate que ya de forma automática el Laravel, en este caso el framework Laravel, creó el tag form. El action, fíjate que lo colocó con el parámetro, con el valor, ¿cierto? Que le dimos al parámetro URL. Esta propiedad siempre la manejan los frameworks en los formularios. Me imagino que es para manejar el cotejamiento. Te crea también un campo oculto que es para las validaciones internas que tiene que realizar Laravel, ¿cierto? Y acá está la etiqueta form que representa el form close, ¿cierto? Que en definitiva ya sabemos lo que hace. Entonces no hay ningún tipo de problema con eso. Podríamos crear los campos, por ejemplo, colocarlos en un párrafo, por ejemplo, nombre, o colocarlos con un label, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Entonces podríamos ir a ver acá, por ejemplo, donde se crean, por ejemplo, los labels o los campos derechamente. Entonces podríamos hacerlo así. PHP, ¿cierto? Echo. Y ahí está, ¿cierto? Form, dos puntos, text, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a crear esto? Va a crear un input tipo texto. Entonces acá le colocamos algún valor, por ejemplo, título, porque vamos a hacer un formulario para que le podamos ingresar datos a la tabla de noticias que tenemos creada. Entonces si lo probamos ahora, ahí está, fíjate, ya tenemos el campo. Fíjate, podemos escribir en él sin ningún tipo de problema. Y si revisamos acá el navegador, fíjate cómo se creó el campo, un input name título, porque ese es el valor que le diste. Y en este caso, el type, ¿cierto?, de tipo text. ¿Te fijas? En el caso de nosotros, vamos a crear dos campos, uno para el título y otro para el contenido. Entonces, podríamos colocar acá, qué sé yo, otro párrafo y decir contenido, dos puntos. Bueno, además está decir que esto también lo podrías haber colocado, ¿cierto?, en doble llave, ¿cierto? Creo que no es necesario explicar que también podías perfectamente haber hecho eso y te debería haber resultado sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Bien. En el caso de nosotros acá, ahora para el text, para el contenido, vamos a generar un form text area y le vamos a dar un nombre, en este caso, por ejemplo, contenido. Lo revisamos acá en el navegador y fíjate, ahora tenemos un input normal y un campo tipo text area para el contenido. Podrías colocarle los labels, lo que te decía yo, la verdad yo no uso mucho los labels, pero sí, perfectamente los puedes colocar. Por ejemplo, vamos a colocar uno acá, por ejemplo, vamos a colocarlo acá en el nombre, por ejemplo. Entonces sería más o menos así esto. Y acá le deberías colocar, ¿cierto?, el nombre del campo. Bueno, ahí va a aparecer ese texto solamente a modo de prueba, ¿cierto? No es algo que nos convoque ahora, pero fíjate, ahí aparece el texto sin ningún tipo de problema. Entonces simplemente acá le podrías colocar, por ejemplo, qué sé yo, nombre. Podríamos colocar otro label acá también para que quede más o menos estandarizado el tema para la etiqueta contenido, por ejemplo. Y si lo revisamos ahora, fíjate, ahí están los dos labels. Si revisamos ahora el form, fíjate, ahí está el label, ¿cierto? Y al ladito, ¿cierto?, está el campo. ¿Te fijas? Entonces ya, por ejemplo, se le podrían quitar acá los párrafos. Y esto ya es de maquetación, entonces creo que no nos vamos a detener en ver cómo podemos maquetear un formulario, ¿cierto? Ver, ahí está con sus respectivos labels. En mi caso yo le voy a mantener los párrafos acá para que me quede hacia abajo, para que no tengamos ningún tipo de problema. Como te decía, bueno, tú puedes revisar acá los demás campos, los select y todo eso, ¿cierto? Pero lo sustancial acá es lo siguiente. Nosotros vamos a generar este formulario para poder agregar noticias a la tabla de noticias que tenemos en la base de datos Laravel. Básicamente tenemos que utilizar dos campos solamente. Un campo de tipo texto para el título y un campo tipo text area para el contenido. El CO2look lo vamos a manejar de forma interna y la fecha también. ¿Vale?
Entonces podríamos ya directamente acá, antes de cerrar el formulario en un párrafo por ejemplo, podríamos colocar llave llave, form, y ahora podríamos utilizar por ejemplo el elemento submit, que te crea un botón, ¿cierto? Para hacer submit, y en este caso le tienes que indicar el valor acá, por ejemplo enviar, que va a ser, ¿qué cosa? Va a ser el texto, ¿cierto? Que tiene el botón. Entonces lo probamos y ahí está el botón sin ningún tipo de problema. También puedes pasar un tercer parámetro a los elementos. Por ejemplo, fíjate, lo vamos a hacer con el título. No me acuerdo si era un tercer o segundo parámetro. Creo que es segundo. Vamos a ver. Con un arreglo. La verdad no lo he probado. Yo no soy muy usuario del Laravel, pero por ejemplo, creo que le podrías pasar acá un arreglo con valores, por ejemplo, clase, una clase CSS, por ejemplo, igual a mi clase, por ejemplo. Entonces, esto tengo entendido que le cargaría la propiedad class al input, si es que no tengo algún error, por supuesto. No me acuerdo si era como segundo o tercer parámetro. Lo voy a revisar bien y lo vamos a ver, porque no me acuerdo cómo era. Si alguien por ahí se acuerda, le agradecería bastante que nos lo comentara a todos para que lo podamos realizar, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. No me acuerdo cómo era, ahí lo voy a ver después y quizás lo incluye en la descripción del video. Ok, ya estamos listos entonces con esto, ya está listo nuestro formulario, ¿cierto? Si revisamos acá el código fuente, está todo funcionando, tenemos el botón, tenemos los campos, en este caso el campo título y el campo contenido. Por ahí fíjate que hay un error semántico porque estoy usando el mismo label para todo. El label de acá debería también llamarse contenido, pero en realidad son detalles esos que no inciden mayormente en la configuración y nada. Ok, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora vamos a comenzar a realizar el procedimiento para poder recibir los campos del formulario. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Recuerda que acá en el archivo testcontroller creamos dos métodos. Uno que se llama getAdd, que es el método genérico, ¿cierto? Y recuerda que creamos otro método que se llama postadd, ¿cierto? Que es con el cual vamos a recibir la data que viene vía post. Entonces, cuando se envíe el formulario, fíjate, cuando presionemos en enviar, va a llegar acá a add, pero con los métodos, con los valores vía post sin ningún tipo de problema. De hecho, podrías colocar acá, por ejemplo, modo de prueba. Por ejemplo, echo, hola desde post. Y actualizamos. Y ahí está, fíjate, hola desde post. Interesante, ¿verdad? Ok. No es lo que tenemos que hacer acá, pero solamente era para que lo pudieras ver y pudieras comprobar que efectivamente esto es así y tienes que crear ciertos dos métodos, uno para mostrar y el otro para procesar la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver todo el procedimiento. Tenemos que hacer varias cosas. Vamos a ver primero cómo recibimos los valores. Vamos a ver cómo podemos crear reglas de validación, ¿vale? Ay, tenía que salir esta, ¿cierto? Vamos a crear reglas de validación, vamos a ver cómo podemos personalizar los mensajes, vamos a ver cómo podemos ejecutar las reglas y en definitiva cómo poder realizar el proceso de insert y todo eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer, las cosas las tengo hechas acá. Entonces, primero que todo vamos a colocar esta línea acá, que la tengo acá, que en este caso creamos una variable que se llama input. No tiene por qué llamarse así, se podría llamar campos, por ejemplo. En fin, no sé, por ejemplo, podría ser mejor ahí. Campos o valores, cualquier cosa. Yo la tomé de un video de otro autor por ahí, entonces lo voy a llamar input. Esta variable va a ser igual a una clase que tiene Laravel que se llama input, que te permite procesar los valores, ¿cierto? Que vienen desde un formulario. Vas a utilizar el método EL, ¿para qué? Para que él te reciba todos los campos que vienen asociados a la petición proveniente del formulario. Entonces, lo primero que hacemos es esto. Ahora, lo segundo es creamos una variable, por ejemplo, que se llame reglas y le vamos a decir que sea igual a un arreglo de doble clave, en donde lo que vamos a hacer es decirle a Laravel que vamos a colocar ciertas reglas de validación para los campos. ¿Cómo podemos hacer eso? Fíjate que acá en la documentación oficial hay un apartado que dice validation. Entonces, fíjate, acá más o menos tienes un ejemplo. Entonces puedes crear, por ejemplo, un validador, fíjate, como un arreglo, por ejemplo, para los campos en específico. Y aquí están la mayoría de los elementos. Por ejemplo, le puedes colocar required, que significa que el campo es obligatorio.
puedes colocar todas las reglas que tú quieras. Puedes, por ejemplo, irlas separando por la barra vertical. Por ejemplo, acá hay dos reglas. En este caso dice que es requerido y que tienen que tener un mínimo de 5 caracteres para poder ser válido. Entonces, fíjate que acá hay una serie de reglas que se pueden utilizar, por ejemplo, para validar formatos de correo, para ver si un usuario es único y todo ese tipo de cosas. La verdad, estuve revisando yo ahora y es bastante completo. Acá está el listado de todas las reglas que se pueden trabajar. Puedes revisarlas todas. Por ejemplo, podríamos revisar la que se llama email. Entonces, fíjate más o menos cómo es su uso. ¿Te fijas? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Básicamente yo lo que voy a hacer, bueno, lo tengo hecho acá, no lo voy a escribir de nuevo, entonces voy a traerlo para acá simplemente. Y yo tengo acá creadas dos reglas en este caso. Una para el título y otra para el contenido, porque son dos campos. Estoy diciendo que sean requeridos y que tengan un mínimo de 5 caracteres. Si por ejemplo fuera algún email, cualquier cosa, perfectamente tú lo puedes hacer. La verdad de las cosas es que esto que está acá es bastante completo. De hecho, fíjate acá, por ejemplo, que tú puedes también extender la librería y puedes, por ejemplo, crear tus propias reglas de validación. También, en este caso, el framework te permite hacer eso. Así que la verdad es bastante completo. Fíjate que acá, por ejemplo, puedes, de hecho, acá donde dice extender, ¿cierto? Y todo, puedes perfectamente revisar cómo se podría hacer y podrías crear tus propias reglas de validación. ¿Vale? Entonces ya tenemos dos pasos. Acá en la función post-add. De hecho, si revisamos, bueno, no debería pasar nada porque no tengo nada. Pero, por ejemplo, si envío el formulario ahora, fíjate, no pasa nada, ¿cierto? Pero tampoco me da ningún error, lo que significa que estamos trabajando bien. Entonces ya tenemos los inputs recogidos, ¿cierto? Y tenemos las reglas de validación. Por ahí más de alguno me va a preguntar por esto, por hacer un print R, ¿cierto? A la variable input, fíjate qué es lo que sucedería. Creo que es bastante claro, ¿cierto? Y notorio que te recibiría todos los campos, ¿cierto? Es como hacer un print R post. Creo que también es importante tener en consideración eso. Entonces, ya aquí esta variable input me recibe todos los campos, coloco las reglas de validación que yo quiera acá como un array de doble clave, yo las coloqué bastante simples. Tú, como te digo, puedes perfectamente ir a revisar acá ya más en detalle todas las reglas de validación que te ofrece el Laravel y puedes irlas probando sin ningún tipo de problema. Las numéricas, que sé yo, expresiones regulares, el tamaño, que sé yo, cualquier cosa. Ok, primer paso de negociación, recupero los campos. Segundo paso, creo la regla, pero todavía no la implemento, solamente la creé. Tercer paso de negociación, vamos a crear otra variable que va a ser un arreglo que se va a llamar mensaje. ¿Tiene que llamarse mensaje? No, esto se puede llamar mamá, papá, perro, gato. Pero ¿cuál es la idea? Fíjate, si tú vas acá a tu directorio, app, vas a encontrarte con una carpeta que se llama lang, que viene con un directorio por defecto que es el directorio en de inglés. Y acá hay un archivo que se llama validation. ¿Qué es lo que tiene este archivo validation? Tiene todos los mensajes que eventualmente te aparecerían, ¿cierto? Si es que se ejecuta alguna de las reglas. Entonces, por ejemplo, asociado al campo que nosotros le colocamos la validación, si es requerido, él va a decir el atributo, ¿cierto? Campo es requerido. Entonces, acá hay varias formas de solucionarlo. Se puede, por ejemplo, crear una carpeta en español para las validaciones, que también es totalmente válido. O se puede utilizar también una personalización de los mensajes de forma más explícita en tiempo de ejecución acá mientras se crea el método. ¿Cómo se hace eso? Fíjate que acá, por ejemplo, se hace a través de un arreglo de doble clave. Entonces yo, por ejemplo, acá personalicé lo que el texto que debería aparecer. Entonces ahora si alguno de estos dos campos llega vacío, se va a mostrar este mensaje en lugar del que tengo acá en el archivo validation. Entonces podríamos también aprovechar el impulso y validar aquí que el min, ¿cierto? Sea también acá. No me acuerdo cómo se escribe acá, entonces lo vamos a buscar aquí, min. Vamos a buscarlo acá, cómo lo interpreta el Laravel, porque creo que tiene sus cosas, ¿eh? Entonces ahí está. El min, podrías también validarlo, en fin, y colocarle lo que tú quieras. Pero voy a ver si me resulta ahora. Entonces, por ejemplo, debe tener como mínimo 5 caracteres, por ejemplo.
Entonces ya tenemos las tres etapas de negociación. Ya tenemos creado, recuperado los campos, tenemos creado el arreglo para las reglas. Lo hice de manera bastante básica para que tú puedas realizarlo y complejizarlo todo lo que tú quieras, pero siempre es importante aprender lo básico primero. Y vimos también cómo podemos crear un array para los mensajes de validación en el caso de que los queramos personalizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a probar. A ver, bueno, no debería darnos ningún error porque no hemos ejecutado ningún proceso todavía. Entonces, todavía no ejecutamos ninguna validación, entonces Laravel por ahora solamente sabe que están creadas las reglas, pero no sabe lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la clase validator. La vamos a colocar, por ejemplo, en una variable llamada validar. No tenemos que llamarse así. Le vamos a decir que sea igual a la clase validator. Y a través de su método make vamos a ejecutar las validaciones. Las validaciones generalmente trabajan con dos parámetros. Primero los inputs, que tienen que estar todos acá, ¿cierto? Ahora están aquí en esta variable, ¿cierto? Le vas a pasar la variable donde tienes tus reglas. Por eso te decía que da lo mismo como se llamen. Puedes colocar rules también y acá rules. Y este tercer parámetro es opcional y es, como te decía, para personalizar, ¿cierto?, los mensajes que van a estar asociados a las funciones de validación que se están utilizando. Bien, luego lo que tenemos que hacer es generar una condición. Acá vamos a colocar, vamos a ver cómo es el proceso. Entonces, vamos a crear una condición acá. Lo voy a hacer a manito mejor para que se entienda. Entonces, primero un if else, en donde vamos a preguntar si ahora la variable validar con su método files, tengo entendido que se escribe así, se me olvida un poco, files, ¿sí? Con su método files, ¿qué significa esto? Que si hay alguna falla en la validación que nosotros acabamos de realizar acá en la línea 57, esto es lo que se va a ejecutar. Si es que no hay ninguna falla, se va a ejecutar el código que nosotros coloquemos acá abajo. Entonces, por ejemplo, si hay alguna falla, podríamos realizar esto, que es lo que encontré en la documentación yo. Y en ejemplos, podríamos, por ejemplo, redireccionar hacia atrás, ¿cierto?, al usuario, pero ahora enviando errores, ¿cierto?, enviando los errores a través de, en este caso, la misma variable validar, a través de white errors. Entonces ahora, por ejemplo, acá en cualquiera de los campos, al ladito donde tú los quieras colocar, podrías, por ejemplo, de hecho lo tengo hecho acá yo para que lo podamos ver. Lo tengo hecho acá, dame un momento. Acá está, esto es. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos colocar al lado del título esto que está acá, que básicamente lo que hacemos es utilizar una variable llamada errors y le utilizamos su método first para que nos muestre en pantalla los errores asociados a este campo. Entonces lo vamos a hacer también acá con el contenido. Entonces lo vamos a pegar ahí, pero ahora acá, ¿qué debería decir? Contenido. ¿Por qué debe decir contenido? Porque tu campo, recuerda que se llama también contenido. Y en tu validación, ¿qué es lo que estás preguntando? Estás preguntando si el título es requerido y tiene un mínimo de 5 y también el contenido, ¿cierto? Le hiciste una validación, entonces la idea es que se muestren, ¿cierto?, los dos errores en pantalla. Veamos, a ver si es verdad. Entonces ahora, si lo revisamos, actualizamos, a ver si hay algún problema. Enviamos y fíjate que dice ahí entonces ahora este campo es obligatorio. Coloquémosle unos 2 caracteres. Y dice ahora debe tener como mínimo, ¿cierto?, 5 caracteres. Si, por ejemplo, no personalizamos nada, por ejemplo, no enviamos los mensajes, lo voy a quitar de acá de la clase validator y su método make. Entonces ahora fíjate, los mensajes te aparecen en inglés, ¿cierto? Porque ahí inmediatamente se pasaría a utilizar el archivo validation.php que está en la carpeta de lenguaje de la instalación del framework que realizaste. ¿Te fijas? Hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces en mi caso yo sí lo voy a colocar para que te quede ahí, ¿cierto? Y entiendas que cuál es su funcionalidad básicamente del uso de esta variable. Bien. Ok, hasta acá ningún problema, ya tenemos nuestro formulario creado, lo tenemos validado, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que realizar algún proceso con la información que vamos a utilizar acá. Entonces, para eso, vamos a ir acá a la documentación oficial de nuevo, pero ahora al apartado Database, Eloquent, ORM. Vamos a ir acá donde dice Insert. Vamos a ver cómo es el proceso de realizar un Insert. Fíjate que es bastante simple. Creas en este caso la variable, ya esto lo sabemos hacer. Acá la de nosotros debería decir New Noticias.
Fíjate que luego asociado a la variable de instancia que se va a crear, asociado a la clase, ¿cierto? Del modelo con el que se va a trabajar, vas a ir llamando a los campos utilizando un puntero. Entonces, por ejemplo, acá debería decir user título, user contenido y eso, y acá se le va a ir pasando como valor, ¿cierto? Lo que rescatas de cada uno de los campos del formulario. Yo ya lo tengo hecho acá, entonces, ¿para qué lo vamos a reinventar la rueda, ¿cierto? Bueno, lo vamos a hacer mejor porque ahí tengo que explicarte un par de cosas más. Entonces, lo primero, creamos una variable, por ejemplo, n igual a new noticias, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer, de hecho, creo que ni siquiera es necesario eh, colocar paréntesis. Vamos a ver si me funciona, si no, ahí lo vamos viendo. Ahora vamos a decir n igual a, en este caso, puntero. Vamos a apuntar al campo que queremos llenar. El campo ID, que es el autoincrementable, que es el primero, no es necesario porque ya Laravel sabe que es un autoincrementable y es la llave primaria, entonces él lo va a llenar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces el título va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual a la variable input, que es donde tienen los campos, y ahora recuperando específicamente el nombre del valor que viene vía post, en este caso sería del campo título. Bien, perfecto. Si revisamos, ¿qué más necesitamos? El contenido, el SEOsLook y la fecha. Entonces, podríamos hacer lo mismo para el contenido, SEOsLook y la fecha. Entonces, acá debería decir contenido va a ser igual, ¿cierto?, a lo que viene del text area llamado contenido. SEOsLook, ya vamos a ver cómo podríamos convertir este título a SEOsLook. Y, por ejemplo, la fecha la podríamos cargar, por ejemplo, con un date, qué sé yo, año, mes, día, por ejemplo. Date, ahí debería decir. Entonces, ya estoy listo para crear mi registro. Ya vamos a resolver el tema del SEOsLook. Ahora lo que vas a hacer es implementar, tal como dice la documentación acá, el método save, que es el método que realiza el insert en la tabla. Entonces simplemente colocas acá n save y listo, ya el insert se ejecutó sin ningún tipo de problema y puedes seguir trabajando sin ningún tipo de error. Fíjate que la condición que usa hasta acá para la validación tiene un if else, ¿cierto? Entonces en el caso de que el if sea verdadero se redirecciona para mostrar los errores y si no se ejecuta el código que tú coloques acá abajo. Otra cosa importante, ok, se hizo el insert acá, ya lo vamos a probar, pero ahora por ejemplo, es algo que es bastante interesante, podríamos utilizar las famosas variables setFlag, que son variables de sesión. Yo lo voy a colocar acá y te voy a explicar cómo funciona. La voy a pegar acá. Las variables setFlag son variables de sesión que funcionan solamente cuando carga la primera vez la vista. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, ok, se envió los datos del formulario, ¿cierto? Se hizo el insert y todo. Te va a aparecer un mensaje acá, bueno, donde nosotros lo queramos colocar. Se va a crear una variable de sesión en el servidor que va a durar solamente hasta la próxima vez que actualices esta página o hasta que cierres el navegador. Esa es la idea, es como una especie de cookie que tiene un valor cero. De hecho, creo que tengo entendido que eso es lo que hacen las famosas variables de tipo setFlag. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cómo funciona esto? Se utiliza la clase session con su método flag. Acá tú le das el nombre, el token, ¿cierto? El nombre por el cual lo vas a recuperar y acá le colocas el mensaje. Entonces, por ejemplo, acá podría decir que el registro ha sido ingresado exitosamente. Bien, y ahora se ejecutó el insert, ¿cierto? Guardamos todos los campos, creamos la variable de sesión y ahora deberíamos redireccionar al usuario, ¿cierto? Con un redirect to, a donde lo podríamos redireccionar, por ejemplo, al mismo formulario, test add. Pero ahora, fíjate, cuando llega al formulario va a venir con este mensaje. Entonces, para poder recuperar los datos de este mensaje, vamos a utilizar esto que está acá. Lo vamos a colocar, por ejemplo, acá debajo del título. Entonces voy a quitarle todo lo que es chaya, todo lo que es adorno para que lo puedas ver de manera más clara. Lo que pasa es que esto estaba trabajando con Bootstrap. Entonces, ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? En el caso de que se cree, ¿cierto? Acá, en el caso de que la validación sea falsa, significa que los campos vienen con los valores que yo le pedí asociados a las reglas, se va a ejecutar este código, se va a realizar el insert, se crea la variable de sesión temporal y se redirecciona. Voy a llegar acá de nuevo. Entonces pregunto, si
session has con el nombre, ¿cierto?, que yo le di a la variable de sesión, que es el nombre que yo le coloqué acá. En este caso le llamé mensaje, por lo tanto la validación tiene que apuntar a una que se llame mensaje. Entonces, si existe, utilizo un if, puedo utilizar un if también con el formato PHP. Si existe, imprimo entonces session get con el nombre del mensaje. Vamos a ver si es verdad, vamos a probarlo. Entonces vamos a actualizar acá todo para no tener ningún tipo de problema. Vamos a actualizar aquí cuántas noticias tengo, 7. Entonces, por ejemplo, ahora mi noticia de video 5 ñandú, para ver si tenemos problemas con los tildes. Vamos a colocar acá algún texto, lo que sea. Presionamos en enviar y ahora fíjate que acá no, perdón, este no es, ese no era, perdóname, este es. Entonces, de nuevo, mi noticia de video 5 ñandú, presionamos en enviar y ahora fíjate que ahí está el mensaje que le indica al usuario que el registro ha sido ingresado exitosamente. Fíjate lo que yo te decía, esto está en una variable de sesión, pero solamente hasta que yo vuelva a actualizar la página o me salga de acá. Entonces ahora si actualizo, ese mensaje ya no está disponible. Básicamente los set flash se utilizan para este tipo de instancias, para mostrar mensajes asociados a alguna acción que haya realizado el usuario. Entonces generalmente muchas veces antes se enviaba un valor por la URL, entonces ahora no. Ahora con el crecimiento de los frameworks, la mayoría ya tiene implementados los set flash, que son bastante eficientes para hacer este tipo de cosas. Vamos a ver a la base de datos, a ver si se ingresó la noticia. Vamos a revisar. Y ahí está, bueno, actualicé 2 veces, por eso se creó 2 veces, pero fíjate que ahí está, con la fecha, ahí está el SEO look que ya lo vamos a corregir, ahí está el contenido y ahí está la noticia. Vamos a ingresar otra, lo que pasa es que aquí tenía abierta 2 veces la URL porque estaba haciendo pruebas. Entonces, por ejemplo, nueva noticia ñandú. Algún texto, por ejemplo, vamos a colocar un texto real, por ejemplo, hola, mi mamá me mima con mucho ñandú, por ejemplo. Presionamos en enviar. De nuevo se ejecutó, ¿cierto? Ahí el mensaje. Y ahora si revisamos acá, debería estar el registro número 10. Nueva noticia ñandú. Ahí está el texto. Y ahí está el CO2, que todavía no lo colocamos. Y ahí está la fecha. Interesante, ¿verdad? Con esto yo creo que queda bastante claro cómo crear un formulario, cómo hacer las validaciones y cómo realizar un insert. Te pongo el desafío de que podrías, por ejemplo, intentar realizar un update. Yo por ahora te voy a resolver el tema de cómo convertir el valor título, ¿cierto?, que tenemos acá, que estamos recibiendo aquí, ¿cierto?, para poderlo crear como un formato de SEO slug. ¿Cómo harías eso? Por ejemplo, hay varias formas, pero una bastante elegante es que nos creamos, por ejemplo, yo lo tengo hecho acá ya, entonces para qué vamos a reinventar la rueda. Podrías, por ejemplo, crearte una carpeta en tu proyecto que se llame helpers, acá en el directorio app. Entonces yo la voy a pegar, te la voy a compartir, por supuesto, y aquí te podrías crear, por ejemplo, una clase llamada helpers. ¿Vale? Entonces aquí esta clase helpers va a tener métodos estáticos que tú los vas a poder llamar como funciones, es decir, ya sabes lo que es un método estático, ¿cierto?, que puedan realizar determinadas tareas. Básicamente esa es la idea. Tengo entendido que si cuando se crean los helpers hay que ir a ejecutar un comando. Espérame. No, un momento que lo vamos a ver ahora. Pero por lo pronto te creas el directorio helpers. Puedes acá crear todas las funciones que tú quieras de forma estática. Tienes que también que ir a corregir acá el archivo que se llama el archivo que está acá en la raíz. De hecho yo lo voy a ver acá en la carpeta Laravel, que es donde yo lo corregí, que es el archivo composer.json. Entonces podríamos irlo a abrir acá. Es el archivo que está acá en la raíz, que se llama composer.json, y acá donde dice autoload class map le vas a agregar otra ruta, en este caso para los helpers. Entonces acá debería decir app helpers, que en definitiva le estás diciendo al framework, mira framework, ahora existe otra carpeta que tú también tienes que renderizar en el autoload, ¿cierto?, en el mapeo, que es donde yo voy a tener guardados mis helpers. Entonces ahora si actualizamos, no deberíamos tener ningún tipo de problema, no hay ningún error, significa que la modificación que le hicimos al composer.json se ejecutó sin ningún tipo de problema.
y una vez que hagas eso, una vez que modifiques el composer.json y que te crees tu clase de helpers, vamos a tener que ir a la consola acá, eso lo estaba abriendo antes. Vamos a ir al directorio del proyecto, en este caso, por ejemplo, cd slash cd champ htdocs cd laravel cd clase-5 y vas a pegar este comando composer espacio dump autoload. ¿Qué es lo que va a realizar esto? Va a realizar una actualización del framework, ¿cierto? Para que él entienda que se creó una, en este caso, una actualización asociada al archivo composer.json para que el cambio se pueda ejecutar sin ningún tipo de problema. Entonces ahora podrías utilizar la clase helpers que creaste acá sin ningún tipo de problema. Pregunta tonta o pregunta del millón de dólares. ¿Se tiene que llamar helper esta clase? No, el archivo tampoco. Tú lo puedes llamar utilidades, pero el archivo se tiene que llamar igual que la clase, con mayúscula, que eso también es importante. Puedes crear todos los helpers que quieras, aunque en general siempre se recomienda crear uno solo. Lo que pasa es que a veces hay empresas que tienen proyectos grandes, entonces se crean varios helpers segmentados y todo. Entonces ahora, ¿cómo podríamos utilizar este método con guión, que es con el que convertimos una cadena a seos loop? Entonces podríamos ir acá, por ejemplo, donde tenemos el insert. Podríamos tomar cierto ese valor, quitarlo de acá y ahora hacemos referencia directamente a la clase helpers. Y ahí está, fíjate, ya me lo sugiere el editor a su método con guión. Y en este caso le pasamos como parámetro, ¿cierto? Lo que el usuario escriba en el título. Entonces ahora si lo probamos, vamos a probar otro ejemplo. Por ejemplo, mi noticia con SEO Sloop. Entonces esta noticia sí que va a dar que hablar. Ñandú. Enviamos. Fíjate, de nuevo, el registro se ha ingresado exitosamente o ha sido ingresado exitosamente. Vamos a probar acá. Tenemos el último, el 10. Voy a decirle que lo ordene de forma descendente. Debería tener el 11. Ahí está. Mi noticia con SEO Sloop. Ahí está el texto. Y fíjate ahora, el SEO Sloop quedó con un formato apropiado. Hagamos otro ejemplo con una palabra con tilde. Por ejemplo, ñandú lala. Cualquier cosa acá. Da lo mismo. Y no hay ningún tipo de problema. Fíjate, ñandurala y ahí está el SEO Sloop. Si vamos, por ejemplo, a noticias, que es la vista que habíamos creado en el video tutorial anterior, ya esto creo que lo entendimos perfectamente cuál era la utilidad del SEO Look, ¿cierto? Entonces ahora tienes un sistema para ingresar las noticias sin ningún tipo de problema, completamente funcional. Vimos cómo implementarle validaciones, vimos cómo personalizar los mensajes de las validaciones. ¿Qué te recomiendo yo? Que lo que te decía, créate un ejemplo tuyo, por ejemplo con campos de tipo mail y todo para ir revisando las distintas validaciones que se pueden implementar y anda creándote ejemplos de formularios con los demás campos, por ejemplo con los campos de tipo radio button, los campos select y todo ese tipo de cosas. La verdad es bastante entretenido, me gustó bastante la Laravel a mí porque y tengo que reconocerlo, por ahí más de alguno me va a vacilar en el Facebook, pero es verdad, Laravel tiene bastante potencia, entonces me estoy enamorando bastante de Laravel. De hecho, estoy considerando seriamente en cambiar mis aplicaciones futuras a Laravel ya derechamente. En fin, ahí vamos a ir viendo qué es lo que pase. Por supuesto, lo que haga lo voy a ir compartiendo con todos para que podamos ir aprendiendo cada día más uno del otro. Ok, ya te voy a dejar el código, ¿cierto? Te voy a dejar acá el formulario funcionando. Entonces, ahora lo que hacemos es simplemente hacer pruebas. Puedes hacer testing, por ejemplo, de ingresar datos vacíos, por ejemplo. Fíjate, puedes, por ejemplo, ingresar datos que tengan solamente dos valores. Y ahí puedes personalizar más mensajes y todo ese tipo de cosas. Este video por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Creo que quedó bastante claro el tema que se quiso tratar acá. Y nada, nos vemos en el próximo video. Entonces, cualquier cosa, recuerden, me pueden contactar acá a través de mi página web www.cesarcancino.com. Les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.